Dice la palabra del Señor. The word says, Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Jacob, are not consumed. Desde los días de vuestros padres, os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Will men rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and contributions. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. You are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Then all nations will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Habla en nuestros corazones. Speak to our heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Hermanos, estamos estudiando el libro de Malaquías. We are studying the book of Malachi. La Biblia nos habla And the Bible says que el pueblo de Dios hubiera sido llevado al exilio. that the people of God would have been taken to exile. The temple of God was destroyed. El templo de Dios fue destruido. Cambió. Did I? I'm sorry. Español, venga. Come to me, Spanish. Para los que nos visitan, yo soy el pastor Marcelo. For those of you visiting, I'm a Pastor Es Marcelo. Irán. This is Y Iram. yo soy brasileño. I am from Brazil. Español, venga. Spanish, come to me. Y el pueblo de Dios y la ciudad de Dios fue destruida. And the city of God was destroyed. El pueblo fue llevado. The people were taken. Después de años, And after el some Señor los years, liberó. the Lord freed them. Ellos regresaron a la ciudad de Dios. And they returned to the city of God. Reconstruyeron el templo They rebuilt the temple. y siguieron presentando el sacrificio, And they continued to present sacrifice. teniendo los eventos del templo. Hosting these events at the temple. La religión seguía, And the religion continued.
Pero el pueblo estaba pasando por necesidades, But the people are going through necessity. ellos estaban bajo maldición They were under a curse. y empezaron a clamar a Dios y a decirle, And they started to cry out to God and say to tú him, no nos amas, oh God, you don't love us. tú te has olvidado de nosotros, You've forgotten about us. ¿dónde estás, Dios? Where are you, God? ¿A dónde están tus bendiciones? Where are your blessings? Y el Señor desciende para hablar con su pueblo. And the Lord descends to speak to his people. Y desde el capítulo 1 empieza esta conversación. And from chapter 1, this conversation starts. Ustedes dicen que yo no les amo, You say that I don't love you, pero yo les he amado. but I've loved you. Yo les he escogido. I've chosen you. Yo he cuidado de ustedes, I've taken care of you, protegido. protected you. ¿Y cómo que ustedes me aman? And how are you loving me? Me presentan sus ofrendas You present your offerings de to la me peor manera. in the worst way possible. En vez de entregar el mejor sacrificio, Instead of giving me the best sacrifice, me presentan la sobra, you give me the leftovers. me presentan animales con problemas. You give me animals with problems. Y el Señor declara, And the Lord declares, presenta esta clase de ofrenda a sus líderes, a su rey, a su gobernador. why don't you present these types of animals to your king or to your boss Para ver cómo ellos van a aceptar a esto. to see if they accept this? Después el Señor empieza a declarar And then the Lord declares que la manera que el pueblo estaba adorándole a Él that the way that the people were worshiping him, no era la manera correcta. it was not the correct way. No había amor, There was no love, no había reverencia, no reverence. no había santidad. There's no holiness. Las cosas eran hechas de cualquier manera. They were done in any way. Entonces en el versículo 10, In verse 10, una de las frases más poderosas de la Biblia, one of the most powerful phrases el in the Señor Bible, declara, the Lord declares, quisiera yo I wish que entre ustedes that hubiera una persona in between you there was one person que se levantara y cerrara las puertas de la iglesia that would close up the doors of the church, para que yo no tenga que descender aquí para recibir esta clase de alabanza. so I don't have to descend here to receive this type of worship. El Señor estaba rechazando a la adoración de su pueblo. The Lord was rejecting its people's En el worship. capítulo 2 y adelante, In chapter 2, el Señor rechaza a los sacerdotes, the Lord rejects the priests, a los líderes, the leaders, porque ellos estaban enseñando errores y barbaridades al pueblo. because they were teaching the wrong teachings to their people. El pueblo estaba caminando en errores People were walking in an incorrect way. y ellos también estaban enseñando errores. They were teaching mistakes. Hermanos, tú y yo somos sacerdotes delante de Dios You and I are priests before God, church, y debemos aprender de una manera correcta and we must learn in the correct y way también enseñar de una manera and correcta. also teach in the correct way. El Señor rechaza a los sacerdotes The Lord rejects the priests al punto de decir to a point where he says que iba a poner en el rostro de los sacerdotes that he would put in the priest's face el dung, la basura de los animales. the dung of the animals. Y dijo, también les voy a sacar del templo y lanzar ustedes sobre la basura de los animales. And I will take you out of the temple and I'll put you in the trash of all of these animals. El Señor rechazó a los sacerdotes. The Lord rejected the priests. La consecuencia de enseñanzas incorrectas This is the consequence of incorrect teachings. era que el pueblo empezó a vivir a su propia manera. And that those people start to live in their own way. Los hombres empezaron a divorciar sus esposas Men start to divorce their wives. y empezaron a casarse con mujeres de otras nacionalidades. And they start to marry women from other nationalities. El problema no era la nacionalidad. Nationality was not the problem. El punto era que ellas eran adoradores de otros dioses. The point was that the women worshipped other gods. Y eso fue el problema que Dios rechazó. And that's the problem that the Lord rejected.
Ahora en este momento, And now in this moment, el Señor empieza a restaurar a su pueblo. the Lord continues to restore its people. Pero hermanos, restaurar a su pueblo And to restore the people no es decir ser restaurado. is not only saying, oh, just be restored. Es llamar al pueblo It's to call the people a regresar a lo que es correcto. so they can return to what's correct. Y cuando el pueblo decide hacer lo que es And correcto, when the people decide to do what's correct, hay bendición, there's blessing, hay restauración y restoration, hay abundancia. and abundance. El Señor declara en lo que leemos, el versículo 6, The Lord declares here in verse 6, yo nunca cambio. I never change. Yo soy el mismo Dios ayer, I am the same God yesterday, yo soy el mismo Dios the hoy same God today, y mañana and tomorrow, y en el próximo mes and next month, y por toda la eternidad. and for all Yo eternity. seguiré siendo Dios, I will continue to be God, fiel, faithful, el Dios que cumple sus pactos. the God that fulfills His word. La Biblia dice en el segundo libro de Timoteo In 2 Timothy 2:13 2:13, que aunque tú y yo seamos infieles, that even though you and I are unfaithful, aunque un día nos despertamos even when we wake up, y decimos, ay Dios, qué día we pesado, say, oh, what a heavy day. ay Señor, hoy vas a ser un día de mucha lucha, Today's going trabajo, to be a very hard day. tú te has olvidado de mí, You've forgotten Él no cambia. about me. He Él does es not change. fiel. He is faithful. Él es bueno. He is good. Él es grande. He is Y Él great. es el mismo Dios And poderoso. He's the same powerful God. Aunque nosotros cometemos errores, Even though we make mistakes, cambiamos, hermanos. we change. Deje el error. Leave the mistake. La Biblia dice que Él permanece fiel. The Bible says that He continues to be faithful Porque Él no puede negarse a sí mismo. because He cannot negate Himself. Él no puede. He can't Él no puede. He can't. Porque Él es siempre fiel. because He's always faithful. Hermanos, ¿quién cambia? Who changes Somos nosotros. is us. Una vez en la escuela bíblica, I was in Bible school el maestro estaba enseñando acerca de Dios and the instructor was teaching about God y la gracia de Dios and the grace of y God la misericordia de and Dios. His mercy. Y un hermano And one brother, muy sabio, very, very wise, dijo, pastor, tengo una pregunta. said, Pastor, I have a question. El plan de Dios para nuestras vidas God's plan for our life, es el plan A. it's plan A. Y el hermano empezó a presentar el plan de Dios. And the brother started to present Pero the plan. nosotros cuando fallamos, But when we make a mistake, entonces Dios utiliza el plan B para nuestras vidas. then God utilizes plan B for our life. Y hermanos, Él presentó este plan B tan And He grandioso. presented all this plan Y B. la clase, And wow. the class is amazed. Y toda la gente se quedó así, espantada. And everyone looked at with amazement. Y el pastor dijo, hermano, And the pastor said, cuánta sabiduría. oh, great wisdom you Pero have. quiero que tú sepas una But cosa. I want you to know something. Dios no tiene un plan A, God does not no have tiene a un plan plan B, A or a plan B no tiene un plan C. or a plan C. Tú puedes tener todo el alfabeto en su You vida, can have the whole alphabet, pero Dios solo tiene un plan. but God has El one plan. plan de Dios. The plan of Y God. cuando tú te arrepientes, y empezó a decir a este hombre, And He starts y to cuando tell him, tú te arrepientes de tus planes, and when you repent de from your tus plans errores, about your vas mistakes, a vivir el plan de Dios. you will live in God's plan. Hermanos, Dios no cambia. God does not change. Él es el mismo. He's the same. Él es el mismo. He is the same. Él nunca nos ha He desamparado. will never forsake Él us. nunca nos ha dejado. He never left Y us. Él nunca ha cambiado And He's never lo changed. que Él quiere, What He lo wants que Él tiene what He y lo que has, Él va a hacer en nuestras vidas. and what He will do in our life. Él sigue siendo el He mismo. continues to be the same. Y ese es el mismo Dios And that's the same God que ha sido fiel para con un pueblo rebelde. that's been faithful to a rebellious people, to Un rebellious pueblo people. un Dios que aunque el pueblo lo ha dejado, One God that even though its people have left Him, Él cumple su pacto. He keeps
de restauración, his restoration, de levantar a su pueblo his plan to lift his people y up guiarlos para caminos de victoria. and guide them in a victorious path. Entonces la Biblia declara en el versículo 7, So then the Bible declares in verse 7, volveos a mí return to me, y yo volveré a vosotros. and I will return to you. Aunque el pueblo se ha apartado de las leyes de Dios, Even the people of God has fallen apart from his law. aunque los padres han enseñado con errores a sus hijos, Even parents have taught mistakes. el deseo de Dios God's desire es restaurarnos is to restore para que us podamos vivir en comunión con so we Él. may live in communion with Him. Entonces Él clama So He cries y out declara and esto, declares, volveos a mí. return to me. Volveos a mí. Return Y to la me. promesa de Dios The promise es of que God Él volverá a nosotros. is that He will return to us. Volveo a mí Return to me, y yo me volveré a and I vosotros. will return to you. Ha dicho Jehová de los ejércitos. The Lord of hosts has Hermanos, said. no importa cuán lejos ha estado, It doesn't matter how far you've no been importa cuán has fallado, or the mistakes you el made. momento que decimos como el hijo pródigo, The moment we say that is the prodigal son. quiero decir el hijo pobre, I want el hijo pobre. también, Yes. el hijo, gracias a Dios, el hijo pródigo, The prodigal son. Yo he cometido errores. I've made a mistake. Yo voy a volver a mi I padre. will return to my father. Padre, perdóname. Oh, Father, forgive me. Me encanta el padre. I love the father. Porque cuando el hijo pensó, yo voy a decir estas palabras, Because when the son thought, yo I'm voy a going to say these words, arrepentirme, I'm going to ask for voy a forgiveness. decir esto, I will say this. y empezó a memorizar las frases. And he started to memorize some lines. Y cuando él abrió su boca, And when he opened his él dijo, mouth, Padre, he said, Father. yo, y el padre dijo, cállate. And the father said, Lo abrazó, Silence. lo besó, He kissed y them, dijo, hugged them. eres bienvenido a la and he casa. said, you are welcome to my house. Ese es el Dios fiel a quien servimos. That is the faithful God that who we Cuando serve volvemos a Él when we return to him con todo el with corazón, all of our heart, de todo el from corazón, all of our heart, sin reservas, without any sin reserves, ocultar nada, without sin guardar cosas de without Dios, keeping things from God. Él se volverá a nosotros. He will return to us. Pero lo que ha pasado con este pueblo But what was happening with these people es que ellos estaban viviendo en tantos errores, is that they were living in so many mistakes. ellos estaban viviendo en tantas enseñanzas incorrectas They were living in so many incorrect teachings que se parecían que eran rebeldes. that it looked like they were rebels. Que cuando el Padre, cuando Dios les dijo estas palabras, And when the Father said these words, volveos a mí return to me, y yo volveré a ustedes, and I will return to you. ellos empezaron a preguntar estas preguntas. They started to ask these questions. ¿En qué hemos de volvernos a ti? In what way shall we return to you? ¿Por qué debemos volver hacia a ti? Why should we return to you? Ellos no se dieron cuenta They did not notice de cuán lejos ellos estaban de Dios. how far away they were from God. Pensaban que todo estaba bien, They thought everything was okay porque ellos tendrían el templo, because they had the temple, porque ellos presentaban el because sacrificio, they were presenting sacrifices there, porque levantaban sus manos, because they would lift their hands up, porque lloraban cuando la alabanza era poderosa, because they cried when the worship was porque powerful, oraban en alta voz. because they were crying out with Ellos their voices cumplían high. la regla de la religión. They fulfilled the law of religion. Oh, estamos aquí, Oh, we are here. estamos con los hermanos de la We iglesia, are with my church family. entonces todo está bien. So everything is okay. Dios no nos mató. Oh, God did not kill us. Llegamos a la iglesia, ufa, Oh, we came to church and Dios now aquí está. God is here. Entonces todo está bien. So everything is okay. ¿Por qué debemos volvernos a Dios? Why shall we return to God? No cometimos ningún error. We didn't make any mistakes.
Y esto era el pensamiento del pueblo. And this is what the people were thinking. El Señor clamando, The Lord was crying out, volveos a mí return to y me, yo volveré a vosotros. and I shall return to you. ¿Volver de qué? Return from what? ¿Qué hicimos? From where? What have we done? ¿Qué hicimos? What did we do? Y el Señor empieza a decirles, And the Lord says, ¿hasta cuándo el hombre me robará? till when men will stop robbing me? ¿Hasta cuándo? Till when? Y ellos decían, Señor, ¿cuándo te hemos robado? And they said, when have we robbed you, God? ¿Y te robamos de qué manera? In what way? Y el Señor declara, And the Lord declares, en vuestros diezmos, in your tithes, en vuestras ofrendas. in your offerings. Ustedes me han robado el diezmo y la ofrenda. You've robbed the tithes and offerings. El pueblo cumplía toda la regla, The people were fulfilling all of the laws, pero no hacían todo. but they didn't do Y no lo everything. hacían de todo el corazón. And they did not do it with all of their heart. Hermanos, cuando el pueblo empezaba a aprender las cosas incorrectamente, When the people start to learn the incorrect things, vivían they incorrectamente, lived in the incorrect way, presentaban sus vidas delante de Dios incorrectamente. presented their lives before God in an incorrect way. Ellos decían, ¿tú no nos amas? They said, you don't love us. Presentaban su servicio a Dios de cualquier manera, They presented service to God in any other way, la semana toda, the whole week, trabajando, working, cuidando de la vida, taking care of life, se ocupando consigo mismo, se preocupando consigo mismo. and caring about themselves. No oran, no lee la Biblia, no camina con Dios. They don't pray, they don't read the word, they don't walk with God. Algunos, Some of them, gracias a Dios, no están aquí. thank God, are not here. Durante la semana, Throughout the week, mienten, they lie, roban they rob, y adulteran. and they are adulterers. Pero llega a la iglesia el domingo, But when they come to church on Sunday, no morí la semana, I didn't die during the week. Dios aquí está. God is here. Estaban cometiendo errores They were making mistakes en la manera que adoraban a Dios, in the way that they were worshiping God, enseñaban incorrectamente teaching incorrect ways, y estaban cometiendo adulterio and they were adulterers, y estaban divorciando de sus esposas, and they were divorced from their wife. rompiendo los pactos, quebrando los pactos que tendrían delante de Dios. Breaking the covenant that they had with God. Y el Señor empieza a decir lo que estaba pasando. And the Lord starts to say what was happening. Pero ellos seguían pensando que todo estaba bien. Oh, but they thought everything was okay. Ahora el Señor voltea a su pueblo And now the Lord tells his people, y amablemente and very humbly los llama de ladrones, calls them robbers. porque estaban robando a Dios, They were robbing God, reteniendo el diezmo de Dios, retaining the tithes, la porción que pertenecía a Dios. the portion that belonged to God. Hermanos, el pueblo cuando está descontento con Dios, When people are unhappy cuando with está God, frustrado con el Señor, frustrated with the Lord, no analiza su propia vida. they don't analyze their own life. Empieza a hacer lo que hicieron en el capítulo 1. They start to say what happened in chapter 1. Dios se ha olvidado de nosotros Oh, God has forgotten about y Dios us, no nos ama. and He does not love us. Y empiezan a vivir a su propia manera. And they start living in their own way. Y la primera cosa que hacen, And the first thing they do, viven they incorrectamente lived incorrectly, y empiezan a robar de Dios. and they start to take away from God. ¿Qué es robar de Dios? What does it mean to take from No God? entregarle a Él To not give Him lo que a Él pertenece. what belongs to Him. Cuando vemos en la Biblia When we read in the Bible, el principio de los diezmos, the principle of tithes, diezmo es un principio que significa 10%. a tithe is the principle that signifies La primera 10%. parte, The first part, todo lo que ganamos y conquistamos everything that we earn or we conquer, pertenece al Señor. belongs to God. Y nosotros And we tenemos 100% have 100% de lo que pertenece a nosotros. of what belongs to us. 10% 10% del todo of everything pertenece a Dios. belongs to O God. sea, 100% We're 100% de lo que pertenece a Él. of what belongs to Him. Y lo que pertenece a nosotros, And what belongs to us, 90%. 90%. 100% 100% de lo que nos of pertenece what belongs to es us. integral, It's the main por thing. completo. Complete.
Lo que es de Dios What belongs to pertenece a God, Dios. what's El God's pueblo belongs to estaba God. reteniendo de Dios. And people were retaining this from him. Génesis 14:20 Genesis 14 dice que Abraham le dio el diezmo de todo. says that Abraham gave him the 10th of everything. Levíticos 27:30 declara Leviticus 27:30 says, que todo diezmo de la tierra, every tithe of the land, sea de la semilla de la tierra whether of the seed o del fruto de los árboles, or the fruit of the trees, es del Señor. is the Lord's. Mira lo que dice la palabra. What the word says. Santo es Holy. al Señor. Holy is the Lord. Santo es al Señor. Holy is the Lord. Los diezmos a Él. The tithes and offerings. Lo que pertenece a Dios, What belongs to God pertenece a Dios. belongs to him. Pertenece a Dios. It belongs to God. Y la Biblia nos enseña el principio de los diezmos. And the Bible teaches the principle of the tithe. Hebreos 7:8 declara Hebrews 7:8 says, que he aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, in the one case, tithes are received by mortal men, pero ahí uno de quien se da testimonio que vive. but in the other case, by one of whom it is testified that Hebreos he lives. 7 declara algo así, Hebrews 7 declares something like que el this, principio de los diezmos that the principle of the tithes, era entrega dado a los sacerdotes de la época. it was given to the priest back then. Y hoy lo que hacemos nosotros And what we do today en Dios in God es para el Señor. is for the Lord. Entregámosle a Él We give him nuestros diezmos y our ofrendas. tithes and offerings. Es un principio, It's a principle. es un acto, un hecho de adoración, It's an act of worship. es un mandamiento de la palabra It's a commandment from the word. y es la primera parte, And it's the first part no la sobra, and not what's left no over. la sobra. Not the leftovers. Hermanos, el pueblo de Dios The people of God es llamado por Dios are called by God a un tiempo de restauración. for a time of restoration. Y la primera cosa que Dios enseña a su And pueblo the first thing that God teaches his people es que regresen a Él con sus diezmos. is that they should return to God with their tithes. Ellos estaban robando a Dios, They were taking from God, o sea, no entregando a Dios lo que a Él pertenecía, not giving him what belongs to him, y ellos estaban administrando and they were being administrators, la parte de Dios en sus vidas. God's part in their life. Hermanos, Church, es un principio de la palabra it's a principle of the word que Dios llama a su pueblo that God calls his people a despertar, to wake up a caminar con Él. and walk with him. Cuando el pueblo volteó su espalda hacia Dios, When the people turned their back on God, empezó a vivir a su propia manera, they start to live in their own way. ellos empezaron a decir, And they started to say, mira, no es un error tan grande. oh, look, there's not such a great mistake. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Haga y está todo bien. Everything is okay. Y el Señor, muy impaciente, And the Lord in his patience dijo, hay principios, said, there are principles. hay maneras de hacerlo. There's ways of doing things. Y pasó años And years passed. y años. And years Y passed. años. And years. Y el Señor decía, ustedes están cometiendo errores. And the Lord said, you are making a mistake. Dios no juzgó a su pueblo. God did not judge his people. Dios no derramó ninguna maldición sobre ellos. God did not put a curse over them. Dios sacó su mano de sobre ellos. God took his hand from them. Hermanos, ¿sabe qué es una maldición? You know what a curse is? Cuando miramos la Biblia, When we look at the Bible, maldición es Dios, a, Dios a curse is God juzgando a alguien. judging someone. Pero pastor, But pastor, yo conozco una persona en mi ciudad oh, I know of a person in que my habla city unas palabras y maldice a las personas. that they say some certain words and they curse others. ¿Cómo se llama? Spells. Un conjuro.
un conjuro. They cast a spell on them. Hermanos, en la Biblia, todas las veces que hubo maldición, In the Bible, every time there was a curse, vino de Dios. it came from God. Él simplemente sacó sus manos He simply took his hands de sobre su nación, from his nation, de sobre sus hijos y hijas, from his sons and daughters. y ahora no hay más protección. And now there's no longer any Ellos protection. estaban viviendo a su propia manera y bajo su propio poder. They were living in their own way and under their own power. Y nosotros sin Dios no tenemos nada. And we Y no have somos nada. nothing and are nothing without God. El pueblo por mucho tiempo vivió bajo, o sin las manos de Dios. The people of God lived many years without the hands of God over them, A su propia manera, living their own way, cometiendo sus errores, making their own mistakes, al punto de decir, to the point where they ¿qué said, hemos cometido? what had we ¿Por done? qué debemos volvernos a Dios? Why should we return to God? ¿Por qué Él nos dejó? Why did he forsake us? Ustedes se han alejado de Dios. Oh, have you gone far away from God? Y el Señor entonces empieza un proceso de restauración. And the Lord starts a process of restoration. Pueblo de Dios, People of God, ustedes están me robando. you are taking from me. ¿A dónde, Dios? In what way? Lo que es santo para Dios. What's holy for God? Los diezmos, The tithes, las ofrendas, the offerings me están robando. you've taken from me. Y el Señor los invita a la restauración. And the Lord invites them to El restoration. Señor declara en el versículo 9, The Lord declares in verse 9, malditos sois con maldición, you are cursed with a curse. porque vosotros, For you, la nación toda, me habéis robado. the whole nation has robbed me. Pero ahora Él les invita But now he invites a them un tiempo de restauración. to a time of restoration. Él declara, traed todos He declares, bring all los diezmos al alfolí. the full tithe to the storehouse. Traed todos. Bring the full tithe. Es la primera orden de Dios. That's the first order. Que haya una acción de nosotros. That there may be an action Que from haya una us, decisión de for nosotros us to make a decision de levantarnos to get up y ir al altar de Dios and go to God's y altar entregar a Dios and give to him todo lo que a Él pertenece. everything that belongs to him. Y Él declara, And he declares, para que haya alimento en mi casa. so there should be food in my house. Hermanos, el alimento en la casa de Dios The food in God's house, era una provisión it was a provision que había a los necesitados, that was given to the people in need, que había a la comunidad de Dios, for the community of God, que había cuidado para las cosas y el pueblo de Dios. and to make sure that the people of God were taken care of. El Señor decía que todo esto And the Lord said that all of these era parte de una comunidad. was part of a community. Pero antes, But before, Él llamaba al pueblo a la fidelidad para con Dios. he was calling the people to be faithful to him. Y después el Señor les da una enseñanza o And then the un Lord desafío. challenges them. Traed Bring los diezmos al alfolí the full tithe into the storehouse, para que alimenten la casa de Dios. so there may be food in my house. Y Él declara estas palabras. And he declares these words. Probadme ahora en esto. Put me to the test in this. Probadme. Test me. Hermanos, el pueblo quería la bendición de Dios. The people of God wanted his blessing, Pero el Señor primeramente les enseñó lo que era correcto. but the Lord first of all taught them what was correct, Entregar a Dios to give to him lo que pertenece a Dios. what belongs to God. Restaurar la comunión con Dios. Restore the communion with God. Y Él enseña, And he teaches, traer a mi casa, dice el Señor. bring to my house. Pero también And also,
Prueba lo que estoy a decir, dice el Señor. Test me on this. Porque yo abriré las ventanas de los cielos, Because I will open the windows of heaven. derramaré bendiciones de manera ilimitada I will pour down you a blessing until there is no more need. y reprenderé al devorador de su vida, dice el Señor a su pueblo. And I will rebuke the devourer for you. Hermanos, el Señor no solamente invita a su pueblo a regresar a sus The principios, Lord not only invites his people to return to his Él principles, invita al pueblo a regresar a Dios. he invites people to return to God. A Dios. To God. Y Él declara And he sus declares promesas. his promises. Abriré las ventanas de los I cielos. will open up the windows of heaven. Derramaré bendiciones ilimitadas. I will pour out unlimited blessing. Reprenderé al devorador. And I will rebuke the devourer. Hermanos, en este momento, And in this moment, el Señor invita su pueblo the Lord's inviting his people a restaurar su relación con Él. to restore their relationship with him. Hermanos, si la restauración If without restoration, pasa por algunos pasos, we must go through certain steps. primeramente reconocer First of all, to recognize que hemos cometido errores, that we've made a mistake. reconocer To recognize a dónde fueron estos errores, where these mistakes were made. llegar delante de Dios, To come before God, humillarnos delante de Dios to humiliate us before him. y ahora And now, vivir de una manera distinta de los errores, to live in a different way, far away from mistakes. vivir de una manera correcta, To live in a correct way. bajo los principios, Under the principles, la guianza the guidance, y la voluntad de Dios and will of God para con nuestras vidas. for our life. Él nunca ha cambiado. He's never changed. Su amor sigue sobre nuestras vidas. His love continues to be over our Él life. nunca nos ha fallado. He's never failed us. Él no tiene un plan A, He does not have a plan un A plan B, and a plan un B plan C, and a plan C un plan Z. or a plan Z. Hay mucha gente que está viviendo ahora en su plan H. There's many people that are living in their plan H. Señor, ahora estoy intentando el plan T, Oh, now I'm going through plan T. pero Dios no me ama, Oh, God does not Dios love no me me. bendice. He does not bless me. Hermano, regresa al plan A de Dios. Return to God's plan A. Él solo tiene un plan. He only has one plan. Y el plan de Dios es esto. And the plan of God is Camina con Dios. to walk with God, Ama al Señor más que cualquier cosa. to love him over everything. Y Él And he caminará contigo. will walk with you. Él caminará con nosotros. He will walk with us. Él nunca falla. He never fails. Él no se aleja de nosotros. He's not far away from Él us. es un Dios de restauración. He's a God of restoration. Él es un Dios que invita a su pueblo And he's a God that invites his people a regresar to return al primer lugar, to the first place, al lugar de estar con Dios to the place where it's said to belong y to him caminar con el Señor. and walk with God. Cierra tus ojos, por favor. Close your eyes. Yo quiero orar contigo en este momento. I want to pray with you. Me encanta una canción I love the song que dice así: that says, Señor Jesús, Lord Jesus, yo he caminado mucho tiempo lejos de ti. I walked far away from you for too much time. Mis pasos me han llevado lejos de ti, Señor. My steps have taken me far away from you. Llegué a un lugar tan lejos de ti I came to a place so far away from you que mi vida se ha secado. that my life has become dry. Perdóname, Forgive me. restáurame, Restore me. llévame a este lugar Take me to this place a donde yo te he conocido, where I've known you, a donde yo te conocí, Señor. where I met you. Hermanos, hay un Dios en este lugar
There's a God in this place que quiere llevarnos cada uno de nosotros that wants to take each and every one of us a lugares grandes en su to presencia. great places in His presence. Pero muchos de nosotros But many of us nos hemos alejado have gone far away en la manera que caminamos con Él, in the way that we walk with Him, en la manera que adoramosle a Él, in the way that we worship Him, en las maneras que vivimos, in the way that we live, porque estamos cometiendo errores tras errores. because we're making mistake after mistake. Pero en esta mañana But this morning, hay un Dios en este lugar there's a God in this place que nos dice estas palabras. that tells us, Vuélvete a mí return to me, y yo and I me volveré a ti. will return to you. Para que podamos caminar juntos. So we may walk together, Para que haya restauración. so that there's Para que haya restoration, un nuevo tiempo. new times, Para que tú y so yo that you and I podamos vivir can live la voluntad de Dios God's will para su vida for your life a la manera de Dios. in God's way, A la manera de Dios. in God's way. Póngase de pie, Stand up, pero cierra sus ojos. but close your eyes. Hermanos, ese es el momento de presentar su corazón y su oración delante de Dios. This is the time to present your heart. Si hay algo If there's something que te ha llevado lejos de la presencia de Dios, that's taking you far away from God's presence, sus palabras, your words, sus acciones, your actions, lo que dice la Biblia, las cosas que estamos robando de Dios, what the Bible says, that the things that we're taking from God, una adoración mentirosa, all this O falsa. false testimony, una vida incorrecta an incorrect life en el matrimonio, in our marriage, en la vida social, in your social en la life, vida privada. in your private life. Hermanos, Dios nos llama en este día. God is calling us. Vuélvete a mí Return to me, y yo volveré a ti, and I will return to you, dice el Señor. says the Lord. Cierra tus ojos y habla con Él. Close your eyes and talk to God. Señor, llena este lugar. God, fill this place. Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God, Obra en nosotros en esta mañana. work in us. Obra en este lugar, Espíritu Santo. Work in this place, Holy Spirit. Obra en mi vida. Work in my life. Obra en nuestras vidas. Work in our life Y tócanos, Señor. and touch us. Llévanos hoy, Señor, Take us today a este lugar to this place donde un día where one day yo te conocí. I met Yo you, te conocí. where I met you. El primer amor. The first love, A este lugar, to Señor. this place A donde tuvimos un encuentro where verdadero. we have had a A true donde, encounter, Señor, todo empezó. where everything started, A donde, Señor, todo ardía en nuestros where corazones. everything was burning in our hearts. Ah, Señor, un encuentro de amor, An un encounter of encuentro love, de vida, of life, un encuentro de perdón, of forgiveness, un encuentro, Señor, de restauración. encounter of restoration. Obra esta mañana, Padre, en nuestros corazones. doing this life in our Ah, hearts. Jesús, Oh, Jesus. Señor, en esta mañana, Padre, And this morning, Father, tócanos en este lugar. touch us in this place. Señor, si hay algo If there's en something nosotros, in Padre, us que, Señor, nos ha alejado de ti. that has taken away Ah, from Señor, us, confesamos delante de we ti. confess. Confesamos delante de tu We presencia. confess before your presence. Señor, tú Lord, eres un Dios fiel. you are a faithful Señor, God. tú eres un Dios grande. You are a great Señor, God. tú eres un Dios de amor. You are a God of love. Señor, tú eres un Dios santo. You are holy. Ah, Señor, pero mis pasos, Oh, but my mis steps, palabras, my words, mis my acciones, actions Señor, me han llevado lejos de tu have presencia. taken me far away from your Señor, en presence. esta mañana confesamos delante We de ti confess this morning before you estas cosas, Padre. these things, Father, Y te pedimos, Señor, perdón. and we ask for forgiveness.
porque queremos caminar contigo. because we want to walk with you. Queremos estar contigo. We want to be with you. Señor, Lord, gracias por tu presencia y tu palabra. thank you for your presence and for your word. Señor, de esta mañana yo oro, Padre, And this morning I pray por este mi hermano, for my brother, por esta mi hermana, for my sister, que escuchó tu palabra that has heard your word. y sabes, Dios, And you know, God, lo que es que has llevado a esta persona lejos de tu presencia. and you know what's taking this person far away from you. Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, toca nuestras vidas en esta mañana. touch our life. Hermano, si tú necesitas oración, If you need prayer pero quieres caminar con Dios, and you want to walk with God, yo te quiero invitar, no tengas vergüenza de nada. I want to ask you, don't be afraid of Quien anything. tiene que tener vergüenza es nuestro enemigo. The one that needs to be afraid is our enemy. Venga aquí a frente, queremos orar contigo. Come forward, we want to pray for you. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.